Entonces, sólido rígido, o sea, primer aspecto de eso de sólido rígido. El sólido rígido es lo que en física se denomina una idealización. De hecho, en la naturaleza no existen los cuerpos absolutamente sólidos y rígidos. Todos los cuerpos, por acción del movimiento o por acción de los choques que pueden tener un objeto con el otro, siempre se deforman, aunque sea a nivel microscópico, ¿sí? O aunque sea muy, muy poquito. Entonces, la primera idealización es esta. Consideramos que los cuerpos que vamos a describir son indeformables. Y eso, pues bueno, va a ayudar a que se simplifique mucho el problema. Para que ubiquen qué es esto de la idealización en física. El año pasado, cuando vimos los problemas de cinemática, de los problemas de tiro vertical, caída libre, tiro parabólico, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el movimiento rectilíneo uniforme, cuando vimos todos esos temas, yo por ahí les había platicado que era física de juguete o que era una física muy elemental, cuya principal utilidad es que ustedes aprendieran los conceptos, más allá de que esas fórmulas verdaderamente hicieran una descripción correcta de los objetos. Entonces, en ese aspecto se introdujo un objeto o una idealización física que en ese momento le llamamos la partícula puntual. Es decir, todas las fórmulas que aprendimos el año pasado de cinemática en realidad lo que describían eran puntitos, puntitos en movimiento. Entonces, cuando tú esa fórmula la quieres usar para describir un coche, pues bueno, definitivamente un coche no es un punto. Entonces, para describir el movimiento de un coche, pues hay que tomar más, ¿cómo se llama? Un montón de aspectos, hay que tomarlos en cuenta. Entonces, vamos a empezar a ver algunos de esos aspectos de cómo irlos tomando, ¿no? Entonces, lo primero que hay que aprender aquí es una analogía, ¿sí? Seguramente es una palabra que todos ustedes ya han escuchado, pero no sé si por ahí haya alguien que a lo mejor no sabe qué es una analogía, y si no, creo que es un momento muy importante para que lo pudiéramos aclarar. O continuamos así. A todos les queda claro qué es una analogía. Bueno, tomaré su silencio como un sí. Entonces, la analogía que se hace es en las ecuaciones básicas de movimiento. Por ejemplo, vamos a retomar para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Habíamos visto el año pasado que, por ejemplo, teníamos una fórmula como esta. Entonces, esta fórmula, a través de una analogía, vimos que también nos servía para hacer descripciones, en este caso de movimiento vertical. Nada más cambiábamos las letras, pero es la misma estructura matemática. En lugar de llamarle distancia, le llamábamos altura, ¿no? Y aquí haciendo mucho énfasis que es que aquí la velocidad es horizontal, mientras que acá la velocidad es vertical. Y en lugar de acá de la aceleración, pues la cambiábamos por menos g. Ahora, cuando ustedes empiecen aquí a revisar, a leer el libro, empieza aquí con la definición de ángulo, que ya le hemos platicado. Es una sección de arco S entre el radio del círculo que describe ese arco, ¿sí? Ya habíamos explicado qué son los radianes, o sea, es con lo que empieza aquí el libro. Explica que un radian equivale a 53.3 grados, que una revolución equivale a 360 grados, ¿sí? Y bueno, toda esta parte de la equivalencia de radianes nosotros ya la explicamos al inicio del otro capítulo. Esto era un poquito lo que les decía, que algunas cosas que vienen aquí escritas habría estado muy bien que las hubieran puesto al principio del otro capítulo, pero pues bueno, ya las vimos, entonces esto se va a poder avanzar muy, muy rápidamente. Entonces, a lo que quiero llegar aquí es que uno puede
hacer descripciones de movimiento circular exactamente con la misma fórmula, nada más hay que hacer la analogía, ¿sí? En lugar de hablar de distancia o de altura, vamos a hablar de posición angular. Entonces, la posición angular o el desplazamiento angular, también le podemos llamar, de un objeto, pues es igual a su posición angular inicial más su velocidad angular inicial, ¿sí? En este caso, aquí como no estamos cayendo, más su aceleración angular. Entonces, esta es la serie de analogías. Y los que ya habían... esto lo estoy volviendo a mencionar por la gente que no hubiera tomado... por los que no tomaron clases el año pasado conmigo. Pero pues bueno, haciendo un poco más de memoria, habíamos platicado en la estructura de las fórmulas que todas estas letras las podíamos tomar como equivalentes, nada más que cada una iba describiendo una cosa diferente. Entonces los desplazamientos, ¿sí?, ya pueden ser horizontales, que les llamamos distancias, o verticales, que les llamamos las alturas. En este caso ahora vamos a hablar de desplazamiento angular, es decir, cuánto gira, cuánto rota un objeto. Y típicamente lo vamos a estar haciendo en radianes. Por ejemplo, vamos a describir el movimiento circular de una llanta, ¿sí?, por aterrizar el ejemplo de manera muy concreta. Y ya con este movimiento circular, o sea, pues este movimiento pues puede ir más allá de los 2 pies radianes, es decir, los 360 grados. Cuando ya sea una máquina o en este caso un automóvil se desplaza durante una larga distancia, pues bueno, los valores del ángulo pues pueden llegar a ser bastante grandes. Después habíamos hablado de esta otra analogía, que podríamos tener en este caso velocidad horizontal en X, ¿sí? Entonces ahí le voy a quitar la etiqueta de inicial y final, o sea, podemos tener velocidades iniciales y finales en X y en Y. Cuando hablamos de las verticales, ahí lleva la letra Y. Y en este caso, ahora vamos a estar hablando de velocidades angulares, que ya las describimos. Esta letra omega ya la estuvimos utilizando extendidamente en muchos de los ejercicios del capítulo anterior. Y también tenemos el concepto de aceleración, ¿sí? Que en este caso pues este es un valor dado bien definido. En el caso del movimiento vertical, pues la aceleración con la cual siempre describimos es g, y en este caso vamos a hacer aparecer una nueva variable que se llama alfa, que es la aceleración angular. Mucho cuidado, esta es la primera precaución que hay que tener. ¿Cómo se llama? La velocidad angular es diferente, es distinta de la aceleración centrípeta, ¿sí? De hecho, ahorita en unos momentos, conforme vayamos avanzando, vamos a recordar qué es la aceleración centrípeta. Hay una que se llama aceleración tangencial, ¿sí?, que tiene que ver con esta letra A, A minúscula, y vamos a aprender una que se llama aceleración angular, ¿sí? El movimiento circular que estudiamos el capítulo anterior es movimiento circular uniforme, ¿sí? Es decir, sí existe una aceleración, pero la velocidad angular del movimiento circular nunca se vio afectada, la rapidez siempre fue constante. Bueno, ahora vamos a empezar a considerar casos donde hay aceleración angular y por lo tanto esta velocidad angular puede ir cambiando, y eso va a hacer que aparezcan fuerzas o aparezcan torcas, pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, estas son las analogías, ¿sí? Y con estas analogías vienen claro. Por ejemplo, voy a quitar estas fórmulas que ya ahorita no son nuestro principal interés. Por ahí recordábamos, por ejemplo, con esta tablita de analogías, que por ejemplo también en algún momento habíamos escrito una fórmula así, ¿no? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, y que en la versión de caída libre, pues en lugar de A aquí ponemos menos G. Entonces ahora vamos a tener una versión angular que dice velocidad angular final, ¿sí?, es igual a la velocidad angular inicial
En este caso, como no estamos ni subiendo ni bajando, le damos la aceleración aquí positivo por la aceleración angular por el tiempo. Entonces esta es la segunda fórmula que nos vamos a ir quedando. De hecho vamos al otro formulario, luego le voy agregando estas. De verdad va a quedar un formulario bastante extenso. Y finalmente había otra fórmula. Aquí ya quitamos estas analogías. Y finalmente también el año pasado aprendimos que si estas dos fórmulas se combinaban, aparecía una así, que dice más o menos velocidad angular final al cuadrado menos la velocidad angular inicial al cuadrado es igual a 2 veces el ángulo por alfa. Entonces la primera sección del libro, casi todo, o sea, todos los ejercicios de la primera parte se resuelven con esto, que era movimiento circular uniformemente acelerado, ¿sí? Y que fueron algunos problemas que estuvimos estudiando precisamente hace un año. Entonces, digamos, para todo este primer capítulo, pues es un repaso de los diferentes conceptos que platicamos en el anterior, ¿sí? Les define qué es la velocidad angular, qué es la aceleración angular, le saca estas fórmulas que yo se las acabo de resumir aquí. Y lo más importante, hace esta tabla de analogías o de comparación. Entonces del capítulo hay que poner mucha atención en la tabla 11.1, ¿sí? Aquí están todas las fórmulas para las versiones lineales y para las versiones angulares. Entonces lo último que voy a mencionar ya para irme a los ejemplos, ¿sí? Y poderlo aterrizar un poquito mejor esto, es que hay fórmulas de conexión entre el movimiento vertical o horizontal, ¿sí? Y el movimiento angular. Entonces las fórmulas de conexión son las siguientes. Aquí las vamos a agregar. Vamos a tener que la velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por el radio de giro. Vamos a tener que el desplazamiento lineal va a ser igual, en este caso aquí en el libro le llaman S, entonces voy a respetar esa notación, ¿sí? O también le llamamos el arco de curva o la sección de arco. Entonces la S es igual al desplazamiento angular por la letra R, es decir, el radio de giro. Y finalmente la aceleración angular, la aceleración lineal, pues es igual a la aceleración angular por el radio. Entonces espero que se acuerden más o menos de todo esto que platicamos el año pasado. Es un resumen así bien compacto. Aquí por favor el día de hoy es muy importante que vayan leyendo todas las partes, o sea que le den una leída a conciencia aquí al capítulo. Leanlo completo, no, ¿cómo se llama? No lo vayan leyendo por secciones, sí les recomiendo mucho que lo lean completo. Vean que por ejemplo esta fórmula que aparece aquí ya vimos el capítulo anterior de donde salía. Entonces este es el resumen de fórmulas para que puedan ir abordando los problemas, los ejercicios. Entonces denle una leída muy ligera. Si hay algo que no entiendan, subrayenlo, ahí me lo preguntan, pero digamos que leanlo de tajo, ¿sí? Y la clase del miércoles vamos a ir hablando vamos a ir explicando a partir de esta sección, que es el momento de inercia, que de hecho es algo muy sencillo de aprender, pero por favor sí les pido muchísimo que lo lean antes de la clase de mañana, perdón, antes de que tengamos la clase del miércoles. Y pues bueno, vámonos a los primeros ejercicios así directo para ir solucionando y que vean que no hay problema. Otra cosa a la que le pueden poner mucha atención aquí en la tabla del resumen
son estas analogías, son las variables rotacionales, que ya se las acabo de describir aquí, y estas son a las que equivalen en el movimiento rectilíneo. Por ejemplo, ángulo, ya vimos que al desplazamiento, velocidad angular a velocidad lineal, a aceleración angular a aceleración lineal. El momento de inercia equivale a la masa. ¿Sí? Esto lo vamos a discutir largo y tendido el día miércoles. El momento lineal, les recuerdo que se llama masa, es la masa por la velocidad. Entonces podemos hacer una cosa que se llama momento angular. Entonces multiplicamos los análogos, que es la I por la omega. Entonces esto se llama momento angular y es una cantidad ultra importante, fundamental de la física. Ya les vamos a ir hablando de la cantidad inmensa que tiene de aplicaciones este concepto de momento angular. Tiene aplicaciones en química, en física de partículas, en motores, en máquinas, ¿cómo se llama? En descripciones atómicas, en el spin, en telecomunicaciones cuánticas. O sea, esto del momento angular es, para mí, creo que es el concepto que más se extrapola en todas las áreas de la física, ¿sí? En cualquier área de la física te vas a encontrar con el momento angular. Luego tenemos la fuerza, su análogo se llama torca. Aquí tenemos la fórmula: fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces la torca es igual a el momento de inercia por la aceleración angular, ¿sí? Y aquí estas fórmulas, pues bueno, las vamos a ir discutiendo conforme vayamos avanzando. Las últimas fórmulas son de potencia, estas fórmulas son de energía, y torca por desplazamiento es trabajo. Entonces esta es una fórmula de trabajo rotacional y esta es una fórmula de trabajo lineal. Entonces ahora sí, todos los conceptos que vimos en el curso de física 1 los vamos a extrapolar a las rotaciones, ¿sí? Y aquí les hace un muy buen resumen de las fórmulas, ¿sí? La ley de Newton, la fórmula de potencia, la energía cinética rotacional. Entonces el momento angular es esta L mayúscula. Entonces todos ya son conceptos que ustedes más o menos ya utilizaron el año pasado y que ya empezamos a tomar las semanas pasadas. Entonces este capítulo yo esperaría que lo pudieran leer sin ningún problema. Y bueno, vamos a empezar con el ejercicio 1, ¿sí? Entonces dice: un cable enrollado en torno a un carrete de 80 centímetros de diámetro. Tenemos un cable enrollado, el carrete es de 80 centímetros de diámetro. Nos pregunta cuántas revoluciones de este carrete se requieren para que un objeto atado al cable recorra una distancia de 2 metros, ¿sí? Entonces nos están pidiendo movimiento angular con desplazamiento lineal, ¿sí? Y también nos preguntan pues cuál debería ser ¿cómo se llama? El desplazamiento angular. Entonces el 11.1 es más un problema de conversión de unidades. La fórmula que necesitamos para resolver el ejercicio 11.1 es esta, ¿sí? Entonces vamos a dejar esta tablita aquí para ir construyendo nuestro formulario. Y el problema 11.1 aquí lo voy a empezar. Para el 11.1 nada más necesitamos esta fórmula, ¿sí? El desplazamiento lineal es igual al angular por el radio. Nada más aquí, en casi todos los problemas, tengan mucho cuidado cuando leen y vean digamos qué variables les están dando, ¿no? En este caso les están dando diámetro, y si ustedes se fijan, en ninguna de las fórmulas yo escribí el diámetro. Entonces aquí para evitar posibles errores, siempre que lean o revisen estos ejercicios, vean si viene la palabra diámetro o la palabra radio. Y si viene la palabra diámetro, o sea, desde el principio hagan la corrección, ¿sí? Entonces en el sistema ahorita lo voy a dejar escrito así, sin transformar, en sistema internacional. Le voy a dejar esos centímetros. Entonces el radio es de 40 centímetros, ¿sí? Entonces ese es el primer dato que necesitamos. Nos dicen que S es igual a 2 metros, ¿sí? El desplazamiento lineal que se busca hacer, en este caso es vertical, pero bueno, esa S puede ser vertical o horizontal, digamos que
que no, la verdad no es por el momento importante preocuparnos de eso, al menos en este tipo de problemas. Entonces ese es de 2 metros y nos están preguntando el desplazamiento angular, ¿sí? Es la segunda pregunta, entonces es lo primero que vamos a encontrar. Entonces el desplazamiento angular pues es simplemente S entre R. Y aquí la precaución que hay que tener, las unidades tienen que estar idénticas. Aquí el problema no nos, ¿cómo se llama? No nos está pidiendo que manejemos los metros o los centímetros. Entonces aquí sí no va a importar a qué transformes qué. Me parece, digamos, más natural y siendo congruentes con nuestra forma de trabajar, que todo lo transformemos a sistema internacional. Entonces esa es la cuentita que hay que hacer para resolver el primer ejercicio, ¿sí? Si tienen sus calculadoras a la mano podrán verificar que 2 entre 0.4 pues es igual a 5. Y fíjense, metros se cancelaron con metros. Esto es bien importante que no me lo pierdan de vista. Entonces vean que quedó algo adimensional, ¿sí? Entonces estos son los famosos radianes. Por eso les digo que estas fórmulas solamente funcionan cuando las trabajamos en las unidades de radianes. No eran grados, no era pendiente, eran ni centesimales ni cualquier otra unidad. Entonces las unidades naturales de los ángulos siempre son los radianes, ¿sí? Aquí es completamente válido que ustedes me dejen ese 5 sin las unidades, ¿sí? O sea, eso es correcto, porque un radian, les recuerdo, es un número adimensional. Pero aquí sí no me deben de perder de vista que de repente si ese 5 me lo dejan por ahí solito, pues es bien fácil que se nos olvide qué era. Entonces uno le pone esta etiqueta de radianes para acordarse que son eso, ¿no? Que es un ángulo en realidad. Pero es completamente correcto que ustedes lo dejen así, sin ninguna, ¿cómo se llama? Sin ninguna unidad. Bueno, yo se lo voy a poner aquí para recordar. Entonces vean, aquí ya obtuvimos el resultado, 5 radianes. Entonces aquí el libro va bien. Y finalmente nos preguntan 5 radianes cuántas vueltas son. Entonces necesitamos la equivalencia que 2 pi radianes pues es igual a una revolución. Entonces esta es la equivalencia que requerimos. Para encontrar esto podemos hacer aquí el método del factor. Lo voy a hacer aquí para la conversión. Entonces le ponemos un 1 acá para los que son muy propios. Los que ya se habrán dado cuenta, nada más hay que dividir entre 2pi. Pero bueno, vamos a hacer esto paso por paso. En lugar de radianes, quiero revoluciones. Radianes en la parte de abajo. Y ya tenemos que 2pi radianes es igual a una revolución. Entonces ya que hagan 5 entre 2pi, pues les va a dar el otro número que les marca aquí, 0.79 revoluciones, es decir, da prácticamente el 80% de la vuelta, el carrete. Entonces, ¿alguna duda con el ejercicio 11.1? No. Sale. Entonces 11.2, 3, 4, 5 son bastante sencillos en ese aspecto. Vamos a hacer, por ejemplo, para reforzar el 11.6. El 11.6 dice una polea giratoria completa 12 revoluciones en 4 segundos. Entonces vamos escribiendo nuestros datos aquí. Tenemos 12 revoluciones en 4 segundos. Casi eso es lo más importante del texto. ¿Sí? Nos pide calcular la aceleración angular media, también se llama aceleración angular promedio. ¿Sí? Acuérdense que hay aceleración promedio, hay valores promedio y valores instantáneos. Nada más que los valores instantáneos yo creo que los vamos a platicar hasta el final del curso. Entonces nos piden encontrar la velocidad angular en revoluciones por segundo, revoluciones por minuto y radianes por segundo.
Entonces esto solamente el 11.6 son ejercicios de conversión muy sencillos. La velocidad angular, pues bueno, del conjunto de fórmulas de por acá, eh, ya hemos, bueno, esta no la escribí, o sea, seamos justo con eso, pero es el cambio en la posición angular entre el intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces esa es la fórmula que vamos a estar utilizando. Como aquí básicamente no nos dan las velocidades finales e iniciales, perdón, las posiciones angulares finales e iniciales, las vamos a hacer cero, nada más que en estos primeros problemas si quiero ser muy detallado, por eso lo estoy escribiendo todo ahí para que nadie se me pierda. Entonces, como no nos dan posiciones angulares de referencia ni nada, pues simplemente lo que vamos a estar utilizando, ya en resumen es esto. Quien lo considere apropiado, necesario, puede ir haciendo el formulario gigantesco. Entonces es el movimiento rotacional simplemente por la unidad de tiempo. Entonces aquí son 12 revoluciones. Es bien importante que me le pongan esas unidades para que todo vaya quedando entre 4 segundos. Entonces esto significa una velocidad de 3 revoluciones por segundo. Entonces ya tenemos aquí creo que uno de los resultados. Ya tengo revoluciones por segundo. Ahora queremos revoluciones por minuto. Entonces el siguiente inciso es solamente un cambio de unidades. Entonces escribiéndolo en la notación aquí larga para utilizar el método del factorcito, 3 revoluciones por segundo. Pues bueno, queremos seguir, en lugar de segundos queremos minutos. Entonces tenemos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces multiplicamos 3 por 60, eso da 180. Entonces vamos a tener 180 revoluciones por minuto. Y ya tenemos ahí el resultado. Y el último que nos está pidiendo el ejercicio, el 11.6, son radianes por segundo. Entonces los radianes por segundo los podemos obtener otra vez de este primero. Entonces en lugar de revoluciones quiero radianes. Aquí abajo pongo las revoluciones para que se cancelen. Entonces tengo que una revolución pues son 2 pi radianes. Entonces la velocidad angular la pueden escribir simplemente como 3 por 2 da 6. La pueden escribir así como 6 pi radianes por segundo. ¿Sí? Les voy a estar recomendando mucho que cuando vean por ahí la letra pi en los ejercicios, la dejen. ¿Sí? Esto les va a evitar acarrear un montón de decimales y ya solamente se requieren, así como una velocidad lineal, un valor final. Es como se llama. O sea, sí les recomiendo que lo pongan en decimales. Incluso aquí ponerlo en términos de pi, no, o sea, si nosotros no tuviéramos esta información de las 3 revoluciones por segundo, pues bueno, cada 2 pi es una vuelta, entonces tengo 6 pi. Entonces es rápido saber que esto tuvo que haber dado 3 vueltas por segundo. ¿Sí? En cambio, si yo les hubiera puesto en lugar de 6 pi, les hubiera escrito lo que vale en decimales, que en este caso corresponde a 18.84. O sea, si yo les hubiera puesto aquí 18.84, pues eso no les hubiera dicho mucho, o nuestra mente todavía no lo hila, todavía no lo pega.
Entonces les recomiendo que por aquí lo dejen en términos de pi. ¿Alguna duda con el ejercicio 11.6? Bueno, ahí como que iba a escuchar un comentario, si no sigo. Sale, entonces ya para terminar los ejemplos estos de analogía, me voy a brincar hasta, ¿cuál será bueno? Uno que se use en las fórmulas de cinemática. Vamos a hacer el 11.13. ¿Sí? Para terminar la clase. 11.13. Una correa pasa por la ranura de una polea cuyo diámetro es de 40 centímetros. Entonces aquí, primer tip, vamos escribiendo el radio. ¿Sí? El radio para el problema 11.3 es de 0.4 metros. Entonces la polea gira con una aceleración angular constante, entonces nos están dando la alfa. ¿Sí? Con una aceleración angular constante de 3.5 radianes por segundo al cuadrado. Quizás no, o sea, pues no, todavía no he estado discutiendo las unidades de esto, pero, o sea, si velocidad angular es radian por segundo, aceleración angular pues es radian por segundo al cuadrado, es decir, la velocidad angular, que son los radianes por segundo, va cambiando por unidad de tiempo. Eso es lo que significa con los segundos aquí al cuadrado. Entonces ya tengo el alfa. Profe, en radio no sería 0.2 metros, es que en el problema dice el diámetro es de Ah, 40 sí, centímetros. sí, correcto, correcto. Por- todavía no me tomo el café, muchachos. Ay, perdónenmela. Así como luego yo se las perdono a ustedes. No, Porque es... gracias por la observación. Sí, es correcto. En lugar de 0.4 centímetros, que es el diámetro, acuérdense, todas nuestras fórmulas tienen radios. Entonces ese valor se tenía que dividir a la mitad. Y nos dan que la rapidez rotacional, es decir, la velocidad angular, es de 2 radianes por segundo. Entonces tenemos R, alfa, omega, ¿sí? Y nos dice que esta es la velocidad angular a los 0 segundos, entonces pues es la velocidad angular inicial. Entonces nos preguntan cuál es el desplazamiento angular. ¿Sí? Nos está preguntando este dato y también nos está preguntando la velocidad angular final. Entonces ya que tengo todos esos datos, voy a minimizar esto. Entonces aquí escribo lo que me está preguntando. Vamos antes de comenzar y aquí pues nos está pidiendo la final. Entonces vamos a nuestro formulario y vamos a ver que ocupamos precisamente la primera. Y otro dato que nos da el problema, esto ocurre en un tiempo de 2 segundos. Perdón, va. Ah, caray. Aquí van los 2 segundos. ¿Por qué me los regresa para allá? 2 segundos, ahí está. Y este es el otro dato que nos pregunta. Entonces, como no nos da posición angular de referencia, pues ya sabemos que este primero es 0. Entonces, en un primer paso, pues de esa fórmula de partida, vamos a tener esto. Y como ya tenemos despejado todo, ya nada más hay que sustituir. La velocidad angular inicial es 2. El tiempo son 2 segundos. La aceleración angular también nos la da el problema, es 3.5.
El tiempo otra vez es 2. Y como verán es bastante sencillo. Nada más aquí tengan mucho cuidado. No se les debe de olvidar que hay que seguir jerarquía de operaciones en estas fórmulas. El año pasado todo me lo hacían perfecto muchísimos alumnos. Nada más el paso final, que era, ¿qué hacía primero? Multiplicaba, sumaba, dividía o al cuadrado. Jerarquía de operaciones. Entonces tengo dos términos. Este es un término que viene de acá. ¿Sí? Entonces aquí para que no se me pierdan, este es un término completo. Entonces ese se puede manejar de manera independiente. Y este es otro término completo. Entonces también se maneja de forma independiente. Entonces los podemos resolver los dos simultáneamente. Nada más en cada uno respetando la jerarquía de operaciones. Entonces en el primero 2 por 2 nos da 4 y las unidades que quedan son radianes. Y luego voy a tener potencia, multiplicación, división. Entonces primero es la potencia, 2 por 2 da 4. Después la multiplicación, 4 por 3.5 da 14. Y luego dividimos entre 2, eso nos da un 7. Entonces aquí nos quedan 7 radianes. Y pues ya simplemente lo sumamos. Entonces el resultado son 13 radianes. Entonces como verán es bastante sencillo. Ahora me piden la velocidad angular final. Utilizamos esta fórmula. Sí, entonces como este ya es mi resultado final, pues ya lo pongo aquí de... bueno, ahorita lo pongo mejor en el resumen. Entonces en esta fórmula ya está despejado lo que estamos buscando. Pues nada más vamos sustituyendo. La velocidad inicial, 2 radianes por segundo. La aceleración angular, 3.5 radianes por segundo al cuadrado. Y pues estos son 2 segundos. Entonces sencillísimo, 2 por 3.5 da 7, más 2 da 9. Entonces la velocidad angular final es de 9 radianes por segundo. Entonces vamos a ver si el libro no nos pedía alguna otra cosa. Dijimos que estábamos haciendo el 11.3, ¿qué? 11.13. Sí, entonces aquí están 11 radianes, 9 radianes. ¿Y yo qué le puse? Ah, no. Ahí cierto, son 11. Sí, 4 más 7 da 11, no da 13. Entonces pues como verán esto está sencillísimo. Acabamos de hacer 3 ejercicios. Simplemente es que se acuerden de todo lo que ustedes ya saben. Entonces no sé si haya dudas, si no de mi parte es todo. Básicamente nos quedan 2 minutos. En este momento estoy haciendo la descarga del pase de lista. Aquí ya apareció. Hoy es 5 de octubre. Del grupo 511. Y con esto estoy deteniendo la grabación.